que habla de llevar cautivos todos los pensamientos a la obediencia del Señor. Cuando se habla de todo pensamiento, es todo pensamiento, ¿no es cierto? Todo lo que pasa por nuestra mente tiene que ser tamizado y escrutado, que lo dice su palabra, por el poder de la palabra, ¿no es cierto? De hecho, que dice, lámpara del Eterno es el Espíritu en el hombre que escudriña lo más profundo del corazón, ¿no es cierto? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y entonces hay una conexión con el Señor, lo querramos o no lo querramos, ¿no es cierto? Así lo querramos evadir, que seamos inconscientes, lo ignoremos o nos predispongamos a sabiendas, valga la redundancia, ¿no es cierto? Hay una conexión en la creación que hizo el Eterno en el ser humano, ¿no es cierto? Hay una conexión para que Él escudriñe nuestros corazones, ¿no es cierto? De hecho, que cuando hay algo que nos está conmoviendo, que nos está afligiendo, que incluso que nos puede estar perturbando y que nosotros tomamos conciencia, ¿no es cierto? Siempre tenemos que detenernos a pensar que puede ser el mismo Dios, ¿no es cierto?, que esté poniendo algo en nuestros corazones. Por eso dice llama, ¿no es cierto? Dice la llama, una llama o lámpara, aunque le he puesto así como una llama, la llamita, ¿no es cierto? El llama del Eterno es el Espíritu en el hombre, no el Espíritu del Señor, sino el Espíritu en el hombre. El Señor nos ha creado como cuerpo, alma y espíritu, y el Espíritu que Él ha creado, ese, ¿no es cierto?, en nuestro ser, Él lo utiliza como una lámpara en conexión, ¿no es cierto?, a esa Neyamá del Todopoderoso. Entonces nos va escudriñando. Y algunos, yo sé que muchas veces tanta gente judía o cristiana, ¿no es cierto?, dice, no, pero no tenemos que estar, ¿no es cierto?, pendientes porque Dios no es un Dios que está mirando. Sí, Dios sí es un Dios que está mirando. Y entonces algunos dicen, no, porque no podemos pensar que Dios está al acecho. Lo que pasa es que uno tiene que saber los términos bíblicos. Muchas veces en la Escritura aparece incluso la palabra Dios se venga, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero lo que pasa es que cuando dice que Dios se venga, en el poder maravilloso de Dios, la venganza de Dios es justicia, ¿no es cierto? Y para nosotros la venganza es estar sujeto al dominio de las pasiones para, ¿entiende?, sobre el otro. ¿Se da cuenta la diferencia? Dice, la palabra que se usa, por ejemplo, es venganza. No importa los pasajes, es el Salmo 94 también, y otros que hablan de venganza. El Señor, la venganza del Señor. Pero la venganza del Señor, ¿no es cierto?, es obra de justicia. La venganza nuestra es ejercer el dominio y las pasiones para reaccionar, ¿no es cierto?, negativamente. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Por eso uno tiene que aprender todos los términos bíblicos, porque si no sacamos definiciones, aprendemos mal o transmitimos peor y jamás podemos ejercer lo que dice la verdadera palabra, ¿no? Verdaderamente. Entonces uno tiene que leer y estudiarlo. Entonces algunos dicen, bueno, entonces tome eso de venganza porque me vino ahora a la memoria y Dios sabe por qué. Pero tenemos que aprender, ¿no es cierto?, porque de repente sacamos conjeturas totalmente equivocadas de lo que dice la Biblia. Y entonces, ahí dice, lámpara del Eterno, o llama del Eterno es el Espíritu del hombre, el Espíritu en el hombre que escudriña lo más profundo del corazón. Y reitero, yo he escuchado muchas veces, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, que tenemos que entender lo que dice la Biblia, porque no podemos estar como pensar que Dios está al acecho, ¿no es cierto?, mirándonos. Mire, cuánto mejor que sea Dios el que nos esté mirando, aunque sea al acecho, para que nos encamine por el camino, ¿no es cierto?, y nos evite un montón de cosas que a la postre en nuestra vida nos van a traer un montón de perjuicios, ¿no sé?, y tropiezos. Entonces es preferible que sí, que pueda haber alguien, como Dios en este caso, ¿no es cierto?, que esté utilizando nuestro espíritu como conectado a su espíritu como una lámpara donde va escrutando. Imagínese, ¿se acuerda usted cuántos pasajes? De hecho que son varios, no sé si muchísimos, pero son varios, donde, no me acuerdo ahora precisamente la cantidad, pero hay varios donde dice que el Señor no solamente escudriña, bueno, el corazón, lo profundo, muchas veces usa la palabra lev, ¿no es cierto?, levar, a veces que es corazón, ¿no es cierto?, otras veces utiliza alguna otra palabra distinta, hablando de lo interno, lo más profundo, y muchas veces utiliza la palabra riñón, ¿no es cierto?, hablando en el concepto hebreo, ¿no es cierto?, es lo más profundo y recóndito del ser humano, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que decía
el rabino Pablo en 2 Corintios capítulo 10, ¿no es cierto? Dice, que lo vimos el otro día, llevando cautivo, ¿no es cierto? Como si fuera con una lanza, porque en definitiva la palabra original viene de punta de lanza, llevando hacia los lanzazos todo pensamiento a la obediencia del Señor. Usted vio cuando usted tamiza algún comestible en su casa, ¿no es cierto?, para sacarle los grumos, o cuando se tamizan los cereales, ¿no es cierto?, en la era que tanto habla la Biblia, ¿no es cierto?, es para sacar las impurezas, quitar las cascarillas, la tierra o alguna piedrita, lo que sea. Entonces, de esa forma es lo que dice el rabino Pablo. Entonces, quiere decir que el pensamiento, que son varias palabras que aparecen en hebreo, pero bueno, aquí la palabra era otra, ¿se acuerdan ustedes? Eso la vimos. Había que llevar todo el pensamiento a la obediencia del Señor. Y habíamos visto en Primera Reyes 18:21 y algún otro más, pero siempre del pasaje de Reyes, ¿no es cierto?, cuando le decía el profeta Elías al pueblo de Israel, ¿hasta cuándo iban a estar titubeando, vacilando, dudando o claudicando, que eso lo vimos todo también, entre dos pensamientos, o que la expresión es cojeando, rengueando, ¿no? Entonces, el pensamiento, ¿no es cierto?, puede vacilar, puede dudar, ¿no es cierto?, y puede vacilar y dudar aún hablando del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo es el pueblo del libro, el pueblo de Dios, aquel que escogió como sacerdotes, ¿no es cierto?, y gente santa. Y a veces, es cierto, muchos permanecen y otros no. Nunca se olviden ustedes que el pueblo de Israel en un corto tiempo sale de Egipto y ni bien sale y se abre y se cierra el Mar Rojo, ¿no es cierto? Y cantan alabanzas, Moisés por un lado, Miriam con las mujeres por el otro, y en definitiva empieza la murmuración que va a aparecer por otros lados, porque dice no hay que darle cabida a la murmuración en los pensamientos, ¿no? Porque aparte la murmuración también es muy fea en el español también, etc. Y en hebreo también, y en griego no la recuerdo, me imagino que sería igual, de fuertes, ¿no? Y el pueblo de Israel sale de Egipto y cantan alabanzas y a la gloria de Dios, que destruyó al jinete, que hundió a los egipcios, que los libertó, etc. Y inmediatamente el pueblo escogido, que después lo va a decir también, como reino de sacerdotes y gente santa, dice si cumpliere mi palabra, inmediatamente se construye el becerro de oro. Nosotros se lo imputamos y se lo achacamos al pueblo de Israel, pero nosotros también lo hacemos, podemos cometer un montón de errores en ese sentido, ¿no es cierto? De repente estar en lo más espiritual y en la elevación y hablando del Ruach HaKodesh, y después gobernado, dominado, ¿no es cierto?, por la ira, por el enojo, por un montón de cosas. Y la Biblia, pero es lógico, hay gente que dice que no, pero sí nos pasa eso, le pasa a todo el mundo. Por eso habla de que uno tiene que tener esa conciencia cabal de llevar cautivos los pensamientos, ¿no es cierto?, a la obediencia del Señor. Porque los pensamientos vienen, claro que vienen los pensamientos, y vienen muchas cosas. La gente dice, bueno, yo he escuchado incluso alguna vez aquí en México que hay gente que dice, no, porque son las tentaciones, tentados somos todos. Pero no es que todos somos tentados. El tema es que tiene que haber un gobierno, un dominio para superar todo eso y transitar en el camino del Señor. Pero tentados en muchos sentidos, ¿no es cierto? En muchos sentidos. A veces, por ejemplo, no sé, a veces hasta superar un montón de pruebas que parecen inauditas que aparezcan en la Biblia, ¿no? Incluso como el Señor prueba, no hablando de tentación, pero sí como el Señor prueba. Cuando le dijo a Moisés, ¿no es cierto?, le dijo, mira, este pueblo de Israel es terriblemente rebelde, dice, vamos a dejar este pueblo y te voy a poner y enaltecer a ti. Y estaba, digamos, de parte de Dios, era como que viniese algo para tocar el corazón y ver si su siervo va a ser su verdadero siervo, porque en definitiva, si hubiera venido del lado del maligno, o si de hecho que Dios lo hubiera cambiado la historia, ¿no? O si Moisés accedía, ¿no es cierto?, de alguna manera ese pensamiento parece que le está subiendo el ego, ¿no es cierto? Tú eres una maravilla y si tú no estás, no puede ser. Entonces te tengo escogido a ti, dejemos al pueblo de Israel y allí
¿entiende usted? Como existen las tentaciones, pero también las pruebas. Muchas veces las palabras son casi iguales o iguales, y en el griego y en el hebreo también. Y uno tiene que saber discernir, tamizar, dilucidar ahí el pasaje. Y entonces Moisés le dice, bueno, si tú vas a desechar al pueblo de Israel, también quítame del libro de la vida, ¿no es cierto? Como ahí vino una gran prueba de Dios, ¿no es cierto? Para, ¿entiende cómo existe? Dios escudriña y escudriña. Y entonces, sí, pueden venir muchos pensamientos a nuestra vida. Yo no sé qué puede haber pasado por lo menos no recuerdo nada extrabíblico tampoco, qué puede haber pasado por la mente de Moisés, ¿no? Cuando se le está diciendo que lo van a poner y engrandecer de una manera mucho mayor, ¿no es cierto?, dejando al pueblo de Israel como pueblo rebelde. Y en el caso del profeta Elías, ¿no es cierto?, hablándole del pueblo de Israel con por qué, ¿no es cierto?, estaban dudando, ¿no es cierto?, entre seguir el camino del Señor y seguir el camino de los Baales, como dice por allí. Yo les voy a leer 4 o 5 pasajes al respecto de esto, ¿no? Siempre es teniendo la idea, ¿no es cierto?, la premisa de llevar cautivos los pensamientos al Señor. De hecho, que Elías lo hizo, llevó cautivos los pensamientos al Señor, al llamarles a conciencia al pueblo de Israel para que decidieran, ¿no es cierto?, qué era lo que tenían que hacer. Y en el libro que el rabino Pablo escribe a los filipenses, en el capítulo 3, siempre recuerden, quédense en el capítulo 3. Hay pasajes muy conocidos para las personas que han leído bastante el Nuevo Testamento y que escuchan o han escuchado. Son pasajes que se utilizan mucho, en algunos casos, o en muchos casos se usan mucho ciertos pasajes. Miren, el rabino Pablo era como él dice, de él se tiene que presumir, ¿no es cierto? Él era hebreo de hebreos, era ciudadano romano. Cuando uno lee la historia del rabino Pablo, de hecho que hay varias cosas extrabíblicas. Si usted puede decir, bueno, el rabínico no me importa, y es cierto. Lo que importa es la Biblia en cuanto a todo. Pero a veces puede haber muchas cosas ciertas, ¿no es cierto?, en los libros extrabíblicos, que obviamente tenemos que ver con mucho cuidado, ¿no es cierto?, lo que leemos, lo que estudiamos, de lo que sean libros extrabíblicos. Me refiero a libros extrabíblicos de la época. Y entonces, el rabino Pablo era un ciudadano, era hebreo, pero era ciudadano romano. Porque muchas veces cometemos errores en ese sentido. La Biblia dice, por ejemplo, que en un momento vienen, yo sé que hay teologías al respecto de eso, o que piensan distinto, pero dice que en un momento vienen unos griegos a ver al Señor, ¿no es cierto?, y estaban siempre los discípulos por delante. Y entonces le avisan al Señor, los discípulos, que había unos griegos. Yo tengo el libro de teología donde dice que como él también recibía a los gentiles. En realidad esos griegos no eran gentiles, eran judíos. Nada más que los griegos eran los judíos que estaban en la diáspora. ¿De acuerdo? Entonces, es una de las cosas que uno tiene que saber, porque son conceptos hebreos. Nosotros entre los judíos, por ejemplo, también nos tratamos así. Yo estaba en una sinagoga sefardita donde casi todos yo nací en Argentina, pero de hecho que había muchos argentinos también, que eran muy bien los chicos, o los más jovencitos. Pero la mayoría de la gente adulta, como mi papá y tantos otros, eran todos turcos, obviamente. Pero eran de Esmeralda, de Esmirna, ¿no es cierto? Casi todos. Había algunos de la isla de Rodas, de Chipre, de Grecia, incluso algunos que otros, pero muy poquito, casi todos, el 99%, por así decirlo, eran esmeralíes. Teníamos algunos que otros marroquíes, aunque los judíos que eran turcos, pero de Estambul, que es la parte europea, ¿es cierto?, después del estrecho, también tienen sus sinagogas. Estábamos separados, lo de la ciudad de Esmirna por un lado y lo de Estambul por el otro. Presumo que también donde estaban los de Estambul, que un día fuimos con Rosa para que ella conociera también a la gente de Estambul,
También presumo que habría de otras latitudes de Turquía, y también hay otros de otras latitudes de Turquía en otras sinagogas, ¿no es cierto? Y entonces, cuando nosotros nos queríamos referir a alguno en particular, decíamos el marroquí, el rodeslí de la isla de Rodas, donde estaban los judíos de la isla de los rodeslíes, los marroquíes, estos fulanos menganos. Y entonces nosotros también nos dirigimos así, ¿no es cierto? Somos todos judíos, pero siempre hacemos esas diferencias. Y en aquel entonces exactamente igual también. Se les llamaba a los griegos, ¿no es cierto?, la gente judía que estaba. Un ejemplo para que uno pueda entender. Y entonces, el rabino Pablo era un ciudadano romano, hebreo, pero ciudadano romano, como puede haber, no sé, hasta un rabino, ¿no es cierto?, que es judío, obviamente, pero que es mexicano. Y entonces el rabino Pablo tenía la carta de ciudadanía romana que no se la daban a cualquiera. Eso descartado. Porque el rabino Pablo acredita, y delante aún del cónsul aquí, ¿no es cierto?, acredita su ciudadanía romana, y es histórico eso. Así que el rabino Pablo era un ciudadano romano. Era la ciudad de Tarso. La ciudad de Tarso, las inmediaciones, era un lugar de privilegio. Dice que él era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, etc. Y que había estudiado a los pies de Gamaliel, correcto. Uno de los grandes líderes que sentaron las bases de la doctrina judía, tanto Hillel como Shammai, Gamaliel y otros, ¿no es cierto? Hillel y Shammai, sobre todo las escuelas de jurisprudencia, y después los discípulos de ellos como Gamaliel y tantos otros que fueron los mentores del judaísmo que nos guía hasta hoy. ¿No es cierto? Y entonces, es una historia muy larga, pero es muy lindo, hay muchos libros de eso. Algunos mejores que otros, pero hay buenos libros. La verdad que hay buenos libros al respecto. Si sus credenciales, obviamente es como dicen, yo creo que es así, era una persona de un estatus muy alto. Si era ciudadano de Tarso, el romano, si estaba en la ciudad de Tarso, si era fariseo, si era hebreo de hebreos, como dice él, ¿no es cierto?, de alcurnia, en un sentido, ¿no? Si había sido enviado desde joven a estudiar con Gamaliel, ¿no es cierto?, desde Tarso a la ciudad de Jerusalén, era porque era una persona de un altísimo nivel, tanto en cuanto a lo religioso y, ¿por qué no? Y seguro, ¿por qué no? Seguro en cuanto a lo material. De hecho, que hay libros extrabíblicos que hablan del poder material que podía tener la familia del rabino Pablo. Bueno, ¿por qué digo esto? Por lo que vamos a leer ahora. Hoy nos dicen que a través del camino del Señor vamos a poseer y tener, lo cual no está mal. Sin embargo, el rabino Pablo dice que dejó todo esto que yo les digo por seguir al Señor. O sea, lo dice acá. Entonces yo a veces no sé qué Biblia lee la gente, o qué Biblia leemos algunos de los que enseñamos, de lo que predicamos, ¿no? El rabino Pablo dice que todo lo que él tenía lo había considerado como basura. La palabra es muy fuerte en el griego, muy fuerte, ¿no es cierto? Pero no porque a lo espiritual sea basura, sino que él hablaba, ¿no es cierto? Vio cuando ¿de qué manera nosotros podemos llevar, cuando llevamos cautivos los pensamientos al Señor, ¿no es cierto?, tenemos que de alguna manera siempre mirar para adelante. Y entonces él dice, yo posigo al blanco, y todo lo demás, mire cómo, ¿no es cierto?, todo lo demás que él tenía lo consideraba como basura. Hoy, pues nosotros, cuando vamos al camino del Señor, muchas veces, incluso nosotros mismos asistemos en la casa, ¿no? Buscamos los pasajes para alentarnos en ese sentido, ¿no? Para llevarnos al camino de la espiritualidad, de todo, no es que poseer, tener y adquirir, ¿no es cierto? Porque el camino del Señor es para vivir en la abundancia, ¿no es cierto? Y sin embargo, el rabino Pablo, con toda la abundancia que tenía de la religiosidad, de los bienes materiales, del estatus, del reconocimiento,
recuerden una cosa, no cualquiera conseguía la naturalización o la ciudadanía, la ciudadanía romana. Así que tenían que venir de familias muy acreditadas, sumamente acaudaladas, ¿por qué no prominentes incluso en un sentido político, ¿no es cierto?, en cuanto a relaciones con los romanos. Y entonces, ¿me están siguiendo? Por eso a veces cuando uno escucha, lee o le van a decir, es cierto, Dios nos va a prosperar y un montón de cosas, ¿no? Pero cuando uno lee la Biblia, se da cuenta de que había gente que ponía su vida en sacrificio, dejando todo por seguir al Señor. Se lo voy a leer rápidamente, bien, pero rápido. No puedo leerle todo porque si no, por ahí no tendríamos que quedar en algún pasaje. Dice, desde el verso 4, dice, bueno, desde el verso 3. Le digo porque el verso 2, cuando dice guardado de los perros, ya tendría que decirle por qué la expresión y ya me tengo que tener en eso. Bueno, y entonces, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Mesías. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe del Mesías, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Me está siguiendo? Dice, en cuanto a lo espiritual, ¿no es cierto?, hay una cosa superior ahora que tengo que seguir, ¿no es cierto? No porque la palabra sea inferior, no, sino que hay una cosa que tengo que seguir en el Mesías, que es la promesa máxima que Dios ha dado. Y todo lo demás que yo tenía lo considero por pérdida. Estatus, reconocimiento, bienes materiales, autoridad, estudio, todo lo tengo por pérdida con tal de ser hallado en el Mesías, ¿no? Y hoy nosotros, ¿cómo a veces nos transmiten, no? Conseguir aquello, poseer lo otro, adquirir lo de más allá, ser reconocido, esto, aquello, lo otro, ¿no? Por supuesto no nos podemos detener porque si no, el objetivo es esto ¿no es cierto?, del pensamiento, ¿no es cierto? Y entonces, dice así, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en el Mesías, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No sea que, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello por lo cual fui también asido por el Mesías Yeshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua. Fíjese cómo tenemos que hacer por nuestro pensamiento. Él dice, yo sé que puedo meterme en el tema que cada uno puede, porque esto ya podría ser extrabíblico, decir, pero siempre hay una duda, ¿no es cierto? Si usted lee algunas cosas en algunas áreas de estudio, dice, bueno, ¿qué es olvidar, no es cierto?
No es no recordar, sino recordar sin rencor, ¿no es cierto? Cuando han pasado cosas malas. Pero el rabino Pablo, más bien que sabe cuál fue todo su pasado, ¿sí? Y entonces dice, yo dejo todo atrás, ¿no es cierto? Todo pensamiento que tenía en el pasado lo dejo atrás y prosigo al blanco. ¿Vieron cuando nosotros, dice la Biblia, tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a obediencia al Señor? Y nosotros tenemos pensamientos. Y muchas veces tenemos los pensamientos que vienen del pasado. Y el rabino Pablo también tenía los pensamientos de todas las cosas que él había vivido, de las que tenía, ¿no es cierto? Y sin embargo, él dice que todo lo que tenía, pues es a través del pensamiento, tengo tal cosa. Esto que tenía, ¿no es cierto?, lo dejo atrás, no me interesa y prosigo al blanco. ¿Sabe cuántas veces nosotros tenemos que dejar nuestro pensamiento en el pasado? Ciertos pensamientos en el pasado para proseguir al blanco. ¿Me está siguiendo? Y de repente, ¿no es cierto?, tenemos los pensamientos a veces de lo que nos pudo haber pasado en nuestra vida, en la congregación, en una congregación, en otra congregación, en esto, en aquello, en lo otro, ¿no es cierto? Y eso nos perturba, captura nuestra atención y no podemos proseguir al blanco. Él dice, a mí me llama la atención muchas cosas. Él pone sus credenciales, no es el único caso donde pone todas sus credenciales, ¿no es cierto? Y dice, dice que en definitiva todas esas cosas que eran ganancias para él las estima como pérdida. Las tiene como pérdida. Es decir, deja parte, o ese pensamiento en el pasado, ¿no es cierto? Porque en definitiva era así. Ya no pienso más en lo que tengo, en lo que tenía, ¿no es cierto? Por estar en el Señor. ¿No es cierto? Y a veces uno, fíjese qué interesante, yo dejo todo lo que tengo como pérdida y hoy para ir al Señor le dice que usted va a tener posesiones. Dios puede hacerlo, claro. Pero a mí lo que usted puede escuchar, todo lo que usted le pongan a la mano, ¿no? Pero siempre tenga cuidado, utilice el discernimiento que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, le dé la guía y la dirección. Porque de alguna forma, para muchos pueden caer en ese tipo de redes, en ese tipo de trampas. Claro que Dios va bien que va a sanar y bendecir la familia, los hogares, los matrimonios, los hijos, los padres, tener bienes y posesiones, ¿no? A veces me llama la atención esto, ¿no? Yo he escuchado muchas veces lo siguiente, y hace poquito también, creo que fue antes. Entonces decía, yo escuchaba a alguien que decía siempre, enseñando, decía, usted va a tener, ahora usted haga tal cosa, va a tener la casa grande que siempre soñó. Bien, suena bonito, entonces todos los miles de personas gritan aleluya. Y entiendo a las personas en medio de tantas necesidades, ¿no? Bueno, el tema es que es una casa grande. Porque el mensaje es ese, usted me está siguiendo, ¿qué es una casa grande? De 3 recámaras, de 5, de 8, de 25, el Palacio del Louvre, qué sé yo. Claro, ¿qué es una casa grande? Cuando se escucha, cuando se enseña, uno tiene que tamizar, discernir, ¿no es cierto?, cuando es algo de doctrina. Dice, usted dice, levantemos en oración, Dios le va a dar la casa grande que siempre tuvo. Yo no quiero una casa grande, porque ¿quién la limpia? Claro, con 2 recámaras, claro, pero por supuesto. Es decir, aún hasta en lo trivial, ¿sabes? Esto es para decir como una cosa para trivial. ¿Qué tengo que tener? Entonces, gente de servicio. Entonces, ¿me entiende? Entonces, una casa, ¿qué es? Ahora que va a tener la casa grande. Entonces, yo nunca soñé tener una casa grande. La verdad que no sé. Con tener una recámara, un lugar donde guardar todas las cosas, donde comer, la cocina. Claro. ¿Me entiende? Uno tiene que tener siempre mucho cuidado cuando escucha algo. ¿Me entiendes? Y entonces acá también Pablo podía tener un montón de cosas, ¿no es cierto? Porque sí las tenía. Si tiene esas credenciales porque tenía, y era residentario, ciudadano romano, tenía un montón incluso de influencias. Dice, todo lo que no tengo lo considero como pérdida por estar en el Señor, ¿sí? Y todo lo demás, ¿no es cierto? Dice,
Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mesías y ser hallado en Él. Dice, tengo que ser semejante a Él. Y para ser semejante a Él, tengo que dejar todo lo pasado, aún las posesiones que tengo, el estatus, el reconocimiento, todo pensamiento que me absorbía en el pasado que era atrás, y prosigo al blanco. ¿Se acuerdan? Por eso puedo escribir en el libro de Hebreos, que para mí, ¿no es cierto?, le escribí. Y entonces dice, bueno, tenemos una gran carrera por delante. Y en esa carrera por delante dice, tenemos una grande nube de testigos, pero tenemos que correr puestos los ojos en Yeshua, autor y consumador de la fe. Y una vez yo se lo he explicado hasta con dibujos, ¿por qué dice eso? Como era un estadio olímpico, y cómo era en definitiva, ¿no es cierto? Y cómo se corría puestos los ojos en una meta, ¿no es cierto? Sin mirar ni a derecha ni a izquierda, dice, despojándonos de todo peso, dice, de toda carga que nos asedia, ¿sí? El peso y la carga que nos asedia no es pecado, los pecados no me los puedo quitar. Lo que me quito son las tentaciones, pero el pecado no se quita. El pecado lo quita el Señor. Por eso cuando corro la carrera que tengo por delante y puesto los ojos en Yeshua, dice, corramos despojándonos de todo peso y de toda carga que nos asedia. Esto que dice aquí es un peso y una carga que lo podía asediar a Pablo. Y entonces si yo tengo un peso, una carga que me asedia, y es el pensamiento de cuidar mi pasado, de cuidar mi reputación, de cuidar mi estatus, de cuidarme de aquello y de los bienes que tengo y de las capacidades que adquiero y de las influencias que tengo, todo lo considero basura. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Cuando uno lee la Biblia y estudia la Biblia, a veces ciertas ideas que tenemos, que nos han transmitido, es lo que dice la Biblia y las ideas que tenemos y lo que nos han transmitido algunas veces, otras no, son buenas, no se saludan ni de lejos, ni de lejos se saludan. A veces incluso cuando leemos algún libro donde también hay cosas buenas, siempre hay cosas buenas, claro que hay cosas buenas, pero dice, llevemos cautivos todo pensamiento en obediencia al Señor. Y Elías le decía, bueno, sigan al Señor, dice Adonai, o a los Baales. Miren, yo una vez le comenté algo, alguna vez se me mira porque dice, bueno, este la tiene con Salomón, pero no, porque sí fue el más sabio, evidentemente, pero con el profeta Elías pasaba exactamente lo mismo, con las circunstancias históricas, no sé si lo mismo, muy parecido. Salomón cometió un grave error. Todos cometieron errores, todos, absolutamente todos. Pero Salomón cometió, así como nos transmite la Biblia, un gravísimo error de dar en Israel nada más ni nada menos que libertad de culto. Él en Israel dio libertad de culto. Muchas veces, es cierto, tenemos que agradecer a Dios por todo. Y damos gracias a Dios por la libertad de culto que podemos tener en México, en la China, en la latitud de África, en Australia, en donde sea, ¿sí? Pero la palabra de Dios no se transmite porque haya libertad de culto, porque la palabra de Dios y la predicación de su palabra y la enseñanza del conocimiento de Dios no está circunscrito a que los políticos de este mundo se dignen a dar libertad de culto. ¿De acuerdo? Yo sé que muchos a veces predicadores y emblemáticos personajes religiosos de distintas confesiones están en los países endulzándole el oído a los políticos porque dicen gracias por la libertad de culto. Sí, no, y si no hay libertad de culto, la palabra va a seguir igual, porque mire, si el creador del cielo y la tierra va a estar sujeto a transmitir algo porque a algún político se le ocurra dar libertad de culto. ¿Entienden? Las congregaciones más grandes, definitivamente cristianas, y por qué no hebreas, crecieron, ¿no es cierto?, en la opresión. Y el pueblo hebreo también lo hizo en España así. ¿Cómo se mantuvo el pueblo judío en España? ¿Sí?
Se mantenía oculto, ¿no es cierto? Y celebraba todo culto y un montón de cosas. Y en muchos lugares de la Europa del Este exactamente igual. La gente judía se reunía y estaba en secreto y se mostraba como lo que fuese delante de los demás, pero en oculto la palabra de Dios, ¿no es cierto?, estaba en la mesa y en el lugar de todas las personas judías. Y en el pueblo cristiano, hablando de cristianos en este buen sentido, también pasó exactamente lo mismo. Entonces, Salomón dio libertad de culto. Al dar libertad de culto, ¿no es cierto?, las distintas confesiones sobre todo de los consulados, no, de las embajadas que venían de todas las latitudes alrededor de Israel, de donde también había mucha gente que participaba del harem, ¿no es cierto?, mujeres que participaban del harem de Salomón. Y entonces cada uno tenía sus confesiones, pero no venían solas, venían con comitivas siempre que se quedaban en Israel, ¿no es cierto? Iban, venían y lo que fuese. Y entonces tenían sus santuarios, pero por doquier había, de Istar, de Baal, de fulano, de Mengano, de Acera, de lo que fuese, y otras, ¿no es cierto? Y otras. Y entonces, ¿qué ocurría? El pueblo de Israel, para que Salomón tuviese esa relación con libertad de culto, era porque tenía muy buena relación con los países limítrofes. Para tener esa relación con los países limítrofes y no tan limítrofes, entonces tenía que tener una buena relación aún en lo material y económico. Si usted lee, todo lo que venía incluso para hacer el santuario y todo lo que salía era una fortuna, era sideral. ¿Se acuerda que incluso sale la cantidad de impuestos que recogía Salomón y todo lo que pasaba? Y entonces, ¿qué ocurría? Para que ocurriera eso, para quedar bien con todos los países limítrofes, con las mujeres que tenía, con las comitivas de las embajadas, porque en definitiva dice, bueno, levantó altares, no es que Salomón levantó altares, eso es una expresión hebrea para decir dio libertad de culto, ¿no? Imagínate, Salomón no levantaba las piedras, ¿me entiendes? Y entonces levantó altares, ni construyó, sino que permitió la construcción de todo culto extranjero, dando libertad de culto. Bueno, todas esas gente venían y prosperaban, en definitiva porque eran comitivas, y la gente que estaba de otros países. El pueblo hebreo estaba sujeto y sometido, porque en definitiva había una dictadura de Salomón en ese momento, ¿sí? Y entonces, el pueblo hebreo, ¿qué dice? Nosotros somos el pueblo escogido, el pueblo hebreo, el que Dios escogió y el único Dios todopoderoso, y con todas las maravillas que usted sabe que ellos también sabían, ¿sí? Pero nosotros estamos en agonía, en sufrimiento, con opresión de impuestos. ¿Se acuerdan cuando muere Salomón? Ahí se desató todo lo de la opresión del pueblo hebreo, no solamente en lo físico, sino en los impuestos que sojuzgaban al pueblo, le sacaban las tierras, esto, aquello, lo otro, que lo siguió su hijo, ¿cómo se llamaba? Roboam, ¿de acuerdo? Y entonces lo siguió su hijo, ¿ok? Y entonces Salomón dio eso, y el pueblo hebreo, ¿no es cierto?, estaba sujeto a todo esto. Y ahora se me olvidó por qué le dije esto. Venía la relación por lo de este hombre. Bueno, el pueblo hebreo estaba sometido, ¿no es cierto?, a todo tipo de opresión, ¿no es cierto? Y ahora me fue la relación que tenía que hacer con esto de los pensamientos. Bueno, dejamos aquí porque ya se me olvidó la relación que le quería hacer, pero ya me voy a acordar enseguida. Y entonces, Salomón tuvo este tipo de cosas con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y el pueblo de Israel prosperaba, el pueblo de Israel estaba en lo bajo de la economía, y las naciones vecinas estaban prosperando. Y cuando se da libertad de culto, cuando se da la libertad de culto, ahí fue donde el pueblo hebreo comienza a adorar los ídolos paganos con más vehemencia, porque hasta ese momento, si bien se seguía la idolatría en Israel, ¿no es cierto?, no se seguía tanto, pero en la época de Salomón se desata a través de la libertad de culto una gran predisposición del pueblo hebreo a seguir las cosas del pueblo pagano, ¿de acuerdo? Entonces,
El pueblo hebreo, estoy buscando el pasaje aquí donde tenía la cosa. El pueblo hebreo está sujeto a todo esto de la opresión de este famoso Salomón y comienza a adorar ídolos paganos. Eso pasó también en la época de Elías, y Elías hace reconvenir al pueblo para que sigan, no vayan de dos pensamientos, sino que sigan a Dios. Y en la época, quizás llegamos a Pablo, ¿no es cierto? Pablo también, en un momento determinado, ¿no es cierto?, está hablando con los filipenses, y con los filipenses les está diciendo el rabino Pablo, ¿no es cierto?, que si él tenía que hablar de las cosas de la carne, podía hacerlo. Pero, ¿no es cierto?, acredita pone de manifiesto sus cosas, sus credenciales, y les dice que todo lo que tenía anteriormente, ¿no es cierto?, todo lo que tenía anteriormente, lo tenía como basura. Y aquí dice así, verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por el Mesías Yeshua. Hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado, es decir, una perfección en lo espiritual, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento del Dios, el Mesías Yeshua. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. El rabino Pablo había dejado absolutamente todo lo que tenía, ¿no es cierto?, en el pasado, por llevar cautivo su pensamiento al Señor. Fíjense, hoy, reitero lo mismo que les dije antes, hoy escuchamos muchas veces que si nosotros aceptamos al Señor, ¿no es cierto?, podemos poseer, tener, adquirir muchas cosas. Y el rabino Pablo lleva cautivo su pensamiento al Señor, y todo lo que había adquirido, poseído y tenido, lo tiene como basura y como pérdida solamente por conocer las cosas del Señor y estar hallado en el Señor. En el caso de Salomón, en vez de haber llevado cautivo su pensamiento al Señor, ¿no es cierto?, lleva al pueblo hebreo a que lleve cautivo su pensamiento a todas las cosas paganas, ¿no es cierto?, que había dado a través de la libertad de culto. Entonces, como la gente veía que los paganos prosperaban y nosotros, como el pueblo escogido, estábamos sometidos a la dictadura y en la más baja opresión que Salomón hacía, ¿no es cierto?, todo el mundo hebreo se pasaba, ¿no es cierto?, al paganismo. Por eso, cuando usted lee la historia de Salomón, es bien interesante. Cuando hay un momento que es un momento culminante, en la muerte de Salomón, ahí cuando se desata la división del pueblo hebreo. Salomón fue un hombre maravilloso y tal vez probablemente el más sabio, como dice la Escritura, y de hecho que es así, si lo dice, es así. Pero en algún momento no llevó cautivo su pensamiento en obediencia al Señor. Se dejó llevar por los bienes materiales, por el estatus, por el reconocimiento que tenían las naciones paganas, y por un montón de cosas en cuanto al desenfreno, a la lujuria o a lo que fuese. Por eso en Filipenses se nos dice, ¿no es cierto?, que el rabino Pablo lleva todo pensamiento hasta la presencia del Señor, aunque no lo dice así, dejando todo lo pasado y buscando, ¿no es cierto?, como dice, el premio del supremo llamamiento de Dios en el Mesías Yeshua. Les voy a mostrar en el Salmo 94, que se lo comenté antes. En el Salmo 94. ¿Qué es exactamente donde habla del Dios de la venganza que le mostré antes aquí? Pero no, ahora eso no nos interesa. Dice, verso 11 primero.
los pensamientos de los hombres, que son vanidad. La palabra vanidad, ¿no es cierto?, aparece, ya no, 50 y pico de veces, creo que sí, a ver, no más, aparece más, 70 y pico de veces. Aparece, me acuerdo exactamente, aparece 38 veces solamente en Eclesiastés la palabra vanidad, ¿no es cierto? A veces yo me puse a pensar por qué 38 veces, si no suman 38, serían los 38 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Son los 40, pero en definitiva, después de la negativa a entrar en la tierra prometida, son 38 años que padece. Es una conjetura mía, pero son 38 años. Y 38 veces es la cantidad de veces que aparece, no de versículos, porque en algún versículo aparece más de una vez la palabra vanidad, pero la palabra como vanidad aparece que es hebel, que es soplo, respiración, vanidad, algo que se fuma, ¿no? Y entonces esa palabra hebel aparece, y donde va a venir la palabra bello, hebel, Caín y Abel, bueno, es hebel. Y entonces la palabra aparece 38 veces la palabra vanidad. Y entonces el Señor dice, a través de su palabra, Adonai conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Si yo recuerdo el primer pasaje que nosotros leímos, dice que el rabino dice que hay que llevar cautivos los pensamientos, todos los pensamientos en obediencia al Señor. Que los pensamientos del pueblo hebreo vacilaban tanto, ¿no es cierto?, entre seguir al Señor y seguir a los dioses paganos, que fue lo mismo que hizo Salomón, ¿no es cierto? El rabino Pablo tenía muy claro su pensamiento, ¿no es cierto?, en las cosas del Señor. Dice, yo me fijo en el Señor y prosigo al blanco, ¿sí?, dejando todo lo que tenía atrás, considerándolo como pérdida y no me interesa absolutamente nada. Y hablaba de que tenemos una carrera por delante, puesto los ojos en Yeshua, dice, despojándonos de todo peso y de toda carga que nos asedia. Toda cosa que nos impide seguir el camino del Señor es un peso y una carga que nos asedia. Fíjese, una vez lo comenté, pero lo vuelvo a comentar rápidamente. Eso es una cosa bien clara de lo que es el deporte en la antigüedad. Cuando los corredores en la antigüedad, sobre todo los que practican, cualquier deporte, en definitiva cualquier deporte, así jueguen al tenis de mesa, hay que ni mirar al lado porque le viene la pelotita tan rápido que no tiene tiempo ni darse vuelta, ¿no es cierto? Pero los deportistas en la antigüedad también tenían que tener muchas precauciones, ¿no es cierto?, para no distraerse. Y entonces cualquier persona que tenía que correr, que tenía que tirar cualquiera de los elementos, como la jabalina y tantas otras cosas, tenía que tener la vista adelante, porque nadie se puede distraer. Cualquiera que practique un deporte o cualquier otra cosa, si sea un músico, pero aquí se habla de deporte, ¿no? Cualquiera que practica un deporte sabe que uno tiene que tener, no le tiene que importar, digo porque yo he practicado deporte, ¿no? Le tiran cosas, lo insultan, le dicen barbaridades, y llega un momento, aunque le parezca mentira, ¿no? De hecho que lo pueden haber practicado ustedes, ¿no? A mí me ha pasado, a veces uno tiene que estar tan concentrado que no escucha lo que le pasa a su alrededor. De hecho que si uno en un momento se relaja, sí lo escucha, pero ya no está tan atendiendo su deporte en ese momento porque no es significativo. Pero yo, por ejemplo, tenía situaciones donde yo era portero, tenía un penal delante, tenía que estar mirando la pelota, ¿no? Y tenía que mirar la pelota y con el rabillo del ojo mirar el pie del otro a ver cómo lo iba a poner. Estaba así, pero yo no podía estar mirando así, porque después se puesto los ojos por delante. Hay una cosa de concentración, ¿ok? Y entonces, por eso dice, tenemos una carrera por delante, puesto los ojos en Yeshua, autor y consumador de la fe, ¿sí? Dice, Adonai conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Por eso también nos decía que había que llevarlos cautivos a la presencia. Dice que conoce que los pensamientos del hombre son vanidad. Le voy a mostrar para que vean. Mira. Arriba en el verso 8 dice, bueno, digo algo, porque estoy mirando aquí me doy cuenta de algo que usted lo tiene que saber. Los salmos tienen hilación, pero ahora no importa todo, ¿no? Dice, en el Salmo 93 dice Adonai reina. Si usted lo lee todo el Salmo, habla de la realeza, de la grandeza de Dios y del reinado de Dios y de la victoria de Dios, ¿no es cierto? Luego en el Salmo 94 habla de la rebeldía del hombre, la rebeldía del pueblo, ¿no es cierto? Y que es el Dios de las venganzas, porque es el que muestra la justicia, ¿ok?
Hay una división, ¿no es cierto? Del 1 al 11 y del 12 en adelante hay subdivisiones. Entonces, en el 93 el Señor es el que reina, y en el 94 se muestra la rebeldía del pueblo y la justicia, ¿no es cierto?, que se va a ejercer sobre la rebeldía del pueblo. Dice en el verso 8: entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Hay 6 preguntas. Dice: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Adonai conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Dice: ¿cuándo seréis sabios? No oirá, no verá, no reprenderá, no sabrá. Que el que enseña al hombre la ciencia. Adonai conoce los pensamientos del hombre, que son vanidad. Vanidad, la palabra es Hebel y significa transitorio, frustrante, incluso algo vacío, frustrante. Quiere decir que el pensamiento del hombre, ¿no?, es algo vano, es algo que se esfuma. ¿Sí? Por eso dice que hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque el pensamiento, como en Elías vacila, el pensamiento en el rabino Pablo dice que lo deja todo atrás, ¿no es cierto?, para tener ese pensamiento de proseguir a la mente y ser hallado digno de seguir al Señor. En el Salmo 94 aparece el pasaje donde nos dice que todos los pensamientos del hombre son vanidad. Les muestro algo más, ¿sí? En el libro de Proverbios 6, ¿sí? 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Fíjese, miren, en el verso 16 aparecen 6 cosas que aborrecen el Señor. Esta es la cuarta, la que yo les acabo de leer. 6 cosas aborrece Adonai, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Nosotros a veces como creyentes no le damos mucha importancia a las cosas, pero sabemos que hay cosas que el Señor aborrece, que el Señor abomina, ¿no es cierto? Y terminan con el que siembra discordia entre hermanos. Nosotros por ahí sembramos discordia, en la casa, en la familia, en la sociedad, en la congregación y en donde sea. Y nos vamos muy tranquilos, dormimos muy tranquilos, nada nos quita el sueño y un montón de cosas, ¿no? Por eso decía el rabino bien claro, ¿no? Dice, tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor. ¿Por qué? Porque el pensamiento del hombre, si no tiene ese control, ese gobierno, ese tamiz que le va a dar el Señor, ¿no es cierto?, va a estar dudando y vacilando, no va a proseguir a la meta, va a tener pensamientos vanos y va a tener pensamientos, dice, de iniquidad. La palabra iniquidad es aven, es A-V-E-N, aven, ¿no es cierto? Significa iniquidad, algo que es injusto, ¿no? Pero también se utiliza para engaño. De hecho, aquí la injusticia es engaño, también participa del engaño. Se traduce como vileza, mentira, iniquidad, engaño, fraude, y también se traduce en algunos pasajes como desgracia, ¿sí? Entonces, dice, el Señor abomina y aborrece 6 cosas, dice aquí, en el otro 5, lo que vimos. Y termina el que siembra discordia entre hermanos. Cuando usted, mire, si usted y yo sembramos discordia en una congregación,
Por más que nosotros nos hagamos los super espirituales, ¿no es cierto?, en nuestra vida, en nuestra casa o en una congregación, usted siempre hay discordia, ¿no es cierto?, entre hermanos, ¿no es cierto?, es algo que el Señor abomina y aborrece. Pero eso puede ser en la congregación, en la familia, en donde sea, ¿no? Y uno lo hace muy tranquilo, ¿no? Por ahí decimos, mira, ¿qué hizo? Y hablamos y denigramos, arruinamos la reputación del otro, destruimos, lo decimos en confianza, te digo otra cosa, hacemos un desastre, ¿sí? Y son las cosas que abomina el Señor. Y uno va a la congregación como si nada, y está en la vida como si nada, ¿me entiendes? Por eso también yo cuando leía y había buscado los muchos pasajes donde aparecen distintas palabras para pensamiento, el pensamiento de Dios, el pensamiento de Dios, el pensamiento del hombre, qué hace Dios con el pensamiento, cómo lo escudriña y todo, a mí me llamaba mucho la atención, ¿no es cierto? Por eso me acordaba, por eso fuera lo de Salomón, ¿no es cierto? Que le importó muy poco, ¿no es cierto?, dejar sus pensamientos equivocados atrás, ¿no es cierto?, y le dio rienda suelta a Israel para dislocar directamente al pueblo hebreo, porque esa fue la verdad. Yo sé que podemos leer pasajes donde hay maravilla de Salomón, pero también está el declive abrupto que tuvo Salomón, ¿no es cierto?, y que de alguna manera terminó trayendo el desastre para el pueblo de Israel. Si nosotros tenemos pensamiento de iniquidad, de ruina, dice, el hombre, Dios aborrece ese pensamiento. Quiere decir que es posible que usted y yo tengamos pensamientos de iniquidad, de injusticia, pensamientos de engaño, de mentira, de fraude. Usted me dice, no puede ser porque una llave no puede, o una fuente, como dice en el griego, no puede tirar agua dulce y agua salada. Sí, pero a veces lo hacemos. A veces lo hacemos. Y no digo que usted sea un mentiroso y yo sea un engañador, y no digo que usted se dedique al fraude y yo me dedique a la iniquidad y a la mentira. Pero puede ocurrir muchas veces que nos asalten pensamientos y que estemos inmersos en muchas cosas de estas. De hecho, que la Biblia dice y es posible, y usted sabe que es posible. Puede haber el pensamiento del hombre es vano, el pensamiento del hombre puede ser inicuo. Por eso, yo les había leído, ¿no es cierto?, en Jeremías 4:14, no me acuerdo si fue exactamente pero lo tenía también, cuando le dice al pueblo de Israel, lava tu corazón de maldad, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Yo ahora les voy a mostrar algo, creo que lo tengo por aquí, voy a recordar enseguida si no lo tengo anotado. A mí me llamó la atención, lo que decían los profetas acerca del pueblo hebreo. Si hoy un predicador, ¿no es cierto?, un rabino en una sinagoga, dijera hacia la feligresía lo que decían los profetas, y yo pienso que no solamente no le pagan el salario al rabino, sino que además lo demandan. Es cierto, lo demandan. Porque van a decir que es difamación, que es esto, aquello, lo otro, por más que lo quiera demostrar. Entonces, si un rabino predicara hoy en una sinagoga, o parecía un profeta, porque en definitiva los profetas no. Siempre el profeta estuvo aparte de cualquiera, ¿no es cierto? El profeta era algo muy distinto. El profeta tenía una gran lucha con los reyes, y los reyes muchas veces no obedecían a los profetas, o casi nunca, o gran parte de su vida no obedecían a los profetas. Déjeme ver si es esto y se lo puede leer. Aquí está. En Isaías 59, Isaías 59, sí. Acá también es bien interesante. En Isaías 58 usted lo conoce, solamente con leer dos renglones usted se va a acordar enseguida, cuando habla del ayuno. Isaías 58 se caracteriza el pasaje, totalmente el pasaje, para demostrarles la declinación moral y la caída moral que tenía en su vida espiritual y religiosa el pueblo de Israel. Porque le dice, ustedes ayunan para su propio beneficio, pero no para Dios.
¿Me entiende? Eso es lo que dice aquí la Escritura. Hay dicho que lo va a encontrar en el mundo actual también. El pasaje del capítulo 58 habla de esa decadencia moral y espiritual del pueblo de Israel. No moral, perdón, espiritual y religiosa. Y el capítulo 59 habla de todo lo que es la declinación moral del pueblo de Israel. Están juntitos y si usted lo lee se va a dar cuenta de que es así. Primero le voy a leer el verso 59:7. Dice, sus pies corren al mal. Después se va a dar cuenta de quién habla. Se apresuran para derramar sangre inocente. ¿Se acuerdan una de las 6 cosas que aborrecía, abominaba el Señor? Sus pensamientos, la palabra pensamiento es mahshavá, que es pensamiento, intención, razonamiento, idea, etc. Y acá aparece 2 veces, ¿no es cierto? Bueno, porque sus mahshavot, otros pensamientos, son pensamientos de iniquidad. Y acá la palabra iniquidad es la misma palabra amen, que del otro pasaje, que también significa ruina, fraude, etc. Le reitero, dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ella fuera no conocerá la paz. Miren, es bien interesante, simplemente le digo las palabras. La palabra mal es la palabra ra, que es la palabra que se utiliza para hablar de cualquier tipo de mal, es ra. Después puede ser un mal de tal manera, un mal de tal otra y un mal de tal otra. Pero todo lo que no es bueno y es malo es ra. Y es una palabra muy mala también en hebreo. Incluso se utiliza para criminalidad y un montón de cosas aún en el hebreo moderno, ¿sí? Se apresuran para derramar sangre inocente y sus pensamientos. Acuérdense, pensamiento, lo que es la idea, también se utiliza para intención. Son de iniquidad, de ruina, de engaño, de fraude. Dice destrucción y quebrantamiento, es una posible traducción, también está dentro del hebreo, hay en sus caminos. La palabra destrucción significa, es la palabra shot, si usted quiere, es S-H-O-D, shot, ¿no es cierto? Es robo, devastación, desgracia. Dice quebrantamiento, que también significa, se utiliza para muchas cosas, ¿no? Tiene otro significado también. Pero dentro de lo que es quebrantamiento se utiliza para aquello que está fracturado, aquello que está roto, ¿me entiende? Pero que ya, lo que está roto, ¿sí? Y entonces eso es lo que estaba viendo el pueblo de Israel. Pero volvamos a lo del pensamiento, hay que llevar todo pensamiento a cautivo al Señor. Yo sé que hay pensamientos que los tengo que dejar atrás porque si no, no puedo proseguir al blanco. Eso es lo que me llamó la atención de Pablo, y a mí me llamó mucho la atención cuando estudié un poco la historia de Pablo, que la verdad estudié poco, ¿no? Tendría que estudiar mucho más, y que me llama la atención que él dice prosigo al blanco, pero ese prosigo al blanco está precedido de que deja todo atrás. ¿Cómo voy a proseguir, no es cierto, si no dejo atrás todo lo que tenía antes? Si hay algo mejor, ¿no es cierto? ¿Para qué quiero el estatus? ¿Para qué quiero el mérito? ¿Para qué quiero la dignidad? ¿Para qué quiero los bienes materiales? ¿Para qué quiero el reconocimiento de los hombres? Todo aquello que me podría usufructuar a mí una ganancia la tengo como pérdida, ¿no? Y nosotros no somos tan así. Entonces, sabemos que los pensamientos son así. Entonces, por eso dice que los pensamientos del hombre son vanos, ¿no es cierto? Que los pensamientos del hombre pueden ser inicuos. Y acá dice que había pensamientos de iniquidad, de destrucción y quebrantamiento había en mis caminos. Miren, le voy a mostrar. En el capítulo 59, en el capítulo 58 está hablando, ¿no es cierto?, de que el pueblo hebreo estaba dirigiendo mal su vida, sobre todo los religiosos, ¿no? Porque acá en realidad está hablando de los religiosos. Isaías no hablaba al pueblo en general. Isaías hablaba en el templo y en el palacio por lo general. No así como, por ejemplo, Miqueas, Nahum. Todos ellos eran predicadores campestres. Ellos eran predicadores campestres. Isaías, Ezequiel, Jeremías, en ambos lados podría ser.
Pero Isaías y Ezequiel y Jeremías también en gran parte eran predicador de alta sociedad, por así decirlo, pero estaban al lado de los reyes, al lado de los demás profetas, de los líderes religiosos y espirituales y civiles del pueblo de Israel, ¿sí? Y en el capítulo 58 les dice, ¿no es cierto?, que el pueblo de Israel, no lo vamos a ver, el pueblo de Israel ayunaba y humillaba su alma, ¿sí?, pero que no lo hacía para Dios. Y que había una decadencia religiosa y espiritual que era directamente terrible. Y entonces dice, ustedes ayunan y están en el templo para contienda, buscan su propio beneficio, buscan las apariencias. Y usted dice, a veces leemos lo que dice en el Nuevo Testamento Yeshua y también el rabino Pablo, cuando les habla mucha gente de sepulcros blanqueados, ¿no? ¿Saben que también en Israel muchos religiosos también se podían empolvar la cara para parecer más austera su cara, ¿no es cierto?, en un momento de ayuno, ¿no es cierto? Entonces, aquí también pasaba exactamente lo mismo. Algunos se asustan cuando dice Yeshua tal cosa o el rabino Pablo, pero también lo dicen los profetas. Aquí le está diciendo, ustedes ayunan para su propio beneficio, van al templo para su propia gloria, porque se lo dice aquí con otras palabras. Dice, el ayuno que yo escogí es que des el pan al hambriento, que le des la ropa al que necesita y que ayudes a la persona que está en indigencia. Eso se llama ayuno. Nosotros pensamos que ayuno es... Lo que pasa es que el profeta hace un juego de palabras y le cambia el término. Es una cosa tremenda. Ayuno significaba para ellos poner la cara austera, abstenerse de alimentos o fingir que se... No importa si fingían o no que se abstenían de alimentos, vamos a suponer que... ¿No es cierto? Y que hacían un montón de exteriorizaciones con su cuerpo, ¿sí? Y él les dice, pero ayuno es otra cosa. Y a continuación de eso le dice esto, mire. Dado que el pueblo no cambiaba, he aquí que no se ha cortado. La palabra cortar, que significa cortar, que se cortó, que se limitó, en realidad la palabra es una palabra que también significa incapacidad, ¿no es cierto? Es decir, he aquí que no es incapaz la mano, porque la palabra es la misma, la palabra katzar en hebreo, que significa limitar, ¿no es cierto? Dice, he aquí la mano del Señor no es incapaz para salvar, ¿no es cierto?, ni se ha grabado su oído para oír. La palabra grabar es la misma que usamos, es del verbo cabat. ¿Vieron cuando decimos cabot? El cabot es la gloria, la honra, significa lo pesado. La palabra kevet es hígado, el hígado, ¿no es cierto?, porque es pesado. Y la palabra cabat aquí, que es la palabra que ¿cómo está traducida? Aquí agravado, ¿no es cierto?, se traduce como pesado. Todo lo que es pesado, ponderado, como la gloria y la honra, es cabot. De ahí la palabra kevet, que es hígado, y la palabra kabat, ¿no es cierto?, que es el verbo. ¿No es cierto? Dice, no es que la palabra, que el oído de Dios, ¿no es cierto?, se hizo pesado, agravado, se ha cerrado para no oír. Es decir, yo muchas veces lo entendí mal ese verso de entrada. Lo que acá le está diciendo Dios, Isaías dice, miren, Dios, ¿no es cierto?, quiere salvarles. Eso es lo que dice el pasaje. Por eso dice, Dios no es incapaz para salvarlos. Y el oído de Dios está siempre dispuesto para, ¿no es cierto?, salvarlos. Eso es lo que está diciendo aquí. No se ha cortado, no es incapaz la mano de Adonai para salvar, ni tampoco se hizo pesado, agravado, cerrado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, el pueblo de Israel estaba tan alejado de Dios, absolutamente tan alejado de Dios, que Isaías le dice, mire, Dios los quiere salvar. Y Dios tiene el oído para escucharles. Pero los pecados de todo nuestro pueblo hacen que Dios no quiera oír. Eso es lo que dice allí. Dios no puede oír, pero no los quiere oír. ¿Por qué? Porque el pecado hace división. Eso es lo que dice. Yo el primer pasaje, el primer versículo siempre lo entendía mal, como diciendo, ¿no es cierto?, que no se ha cortado y que no se hizo sordo para oír, pero no para salvar. Pero cuando yo leo, yo pensé que no se ha cortado y el oído está escuchando en cuanto a poner el castigo. Pero cuando yo leo el pasaje, lo que está queriendo decir es que Dios quiere salvar.
y que la mano de Dios, ¿no es cierto?, no es incapaz y que el oído de Dios está presto, pero Dios ya no les puede oír por el pecado. Pero yo siempre había entendido, muchas veces el primer verso, claro, el primer verso lo había entendido como que estaba presto como para poner el juicio. Sin embargo, dice aquí que no se ha cortado la mano de Dios para salvar. Aunque dice salvar, yo lo entendía de otra manera. Ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Dice, porque vuestras manos, acuérdense después del verso 7 que vimos, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira y habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad y hablan vanidades. Conciben maldad y dan a luz iniquidad. La idea aquí, ¿no es cierto?, habla de dar a luz como si da una mujer a un bebé. Dice, ¿no es cierto? Dice, bueno, nosotros, ¿vio cuando se da a su bebé con toda la cosa maravillosa que hay, ¿no es cierto? Dice, bueno, nosotros, dice, estamos dando luz, ¿no es cierto?, a la iniquidad. Estamos como pariendo la iniquidad, la maldad, la vileza, que es la forma en que se traduce cualquiera de estas palabras. Dice, incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. Dice, ahora habla del huevo y después de las arañas. El que comiere de sus huevos morirá y si se las apretaren, saldrán víboras. Ahora habla de las telas de araña. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obras de rapiña está en sus manos. Y acá cuando viene el pasaje, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, miren lo que estaba diciendo. Está diciendo que están pariendo la iniquidad, la injusticia, que la actitud del pueblo hebreo es delante de Dios como un áspid, ¿no es cierto?, un huevo, que si uno lo toca va a salir un áspid o va a morder. Así habla, ¿no es cierto?, de la traición, de la forma traidora que podía estar viviendo el pueblo de Israel, ¿sí? Dice, y van a hacerse telas de araña, ¿no es cierto? Dice, es bien interesante, ¿no? Las telas de araña pueden ser muy útiles para la araña, ¿no es cierto? Porque en definitiva soy útil. Ahora, las telas de araña, ¿no es cierto?, se utilizan para atrapar presas, ¿no? Entonces, en definitiva, utilizan tela de araña y pueden atrapar a cualquiera, pero eso con lo que pueden atrapar a cualquiera no le va a servir para cubrirse delante de Dios. Fíjese lo que está diciendo del pueblo hebreo. Hoy también podemos ver a cualquier persona judía y será honorable, pero si hablamos del pueblo hebreo destacado, descrito aquí en la Biblia, ¿no es cierto?, es un pueblo inicuo, un pueblo que en vez de dar a luz, ¿no es cierto?, en el sentido bueno, está dando a luz, ¿no es cierto?, todo aquello que sea maldad. Está actuando de una forma traidora como puede actuar una serpiente. Está tejiendo telas de araña. Las telas de araña son increíbles, ¿no? Yo con Rosa una vez hicimos el seguimiento. Nosotros teníamos, donde vivíamos una vez en Argentina, un patio muy grande, pero una zona de muchas arañas. Teníamos arañas así. En serio, arañas así. Del cuerpo así. Hasta los perros se asustaban, ¿te acuerdas? Porque se le ponían así, se levantan, dejan las patas aquí o las manos y hacen así. Pero es tremendo. Donde vivíamos nosotros teníamos que siempre, en las épocas de mucho calor, siempre de calor, y de inundaciones teníamos que fijarnos abajo de la cama. Teníamos que levantar las sábanas, todo porque se nos podían meter alacranes, arañas y muchas cosas. ¿Te acuerdas tú, Rosy? Sí, teníamos que hacer eso. Nosotros veíamos, era increíble, veíamos el tejido de las arañas, es extraordinario, realmente extraordinario. Nosotros tenemos un patio bien grande, como de donde está esto más o menos, la pizarra hasta la punta aquí, entonces. Y en las cornisas teníamos arañas, pero no las sacábamos, ¿saben por qué? Porque ahí aparecían muertos cientos de insectos y no entraban a la casa, porque teníamos mosquiteros. Pero nosotros teníamos algunas arañas que las mirábamos, y nos miraban, yo creo que nos mirábamos. Teníamos chiquititas así, grandes así. ¿Saben lo que hacían? Era tremendo. Es increíble.
Tejen la tela araña de una forma maravillosa. Son unos hexágonos impresionantes, ¿no es cierto? Pero los hacen con una prolijidad. Y veíamos, nosotros teníamos telas de araña así, telas de arañas así, ¿no es cierto? Veíamos con una rapidez y una velocidad que no lo podíamos creer. Entonces, a ver que tejía, y lo veíamos en vivo y en directo, se escondían en un costadito y aparecían, ¿no es cierto? Y cuando aparecía alguna mosca que se quedaba atrapada, porque lo vimos en directo, ¿no es cierto? Viene y no sé con qué parte de su patita se la clava en el otro lado y la deja paralizada al insecto, ¿no es cierto? Y a veces entraban unos moscones así, quedaban atrapados. Yo lo vi también en algunas telarañas grandes. Mi pregunta, usted pone la mano y le resiste. En la zona donde vivíamos nosotros, por ejemplo en el Chaco, las telas de araña vienen desde allá hasta acá, agarran hasta pajaritos. ¿De acuerdo? Porque son cientos y miles de arañas en el bosque, y está la ruta y el bosque. Y usted va a ver que son como unas manchas. Son miles de arañas que tejen y se cazan hasta pajaritos. No se piense que una aranita es la aranita que tiene en su casa, hay arañas así. Y tejen unas telas de araña que son alucinantes, ¿no? Entonces, la tela de araña sirve para muchas cosas, ¿no? No sé cómo serán esas, nunca las toqué, pero algunas de las grandes donde estábamos en nuestra casa, usted sabe la resistencia que tienen esos hilos, es alucinante. Nosotros lo tocábamos así y nos volvía. Por la aerodinámica que tiene, ¿no es cierto? Y también por el material porque segregan para hacer la tela de araña. Entonces el pueblo de Israel, nuestro pueblo de Israel, dice, ustedes lo único que hacen es comportarse, ¿no es cierto? Como si fueran serpientes y empiezan a tejer telas de araña, ¿no es cierto? Ahora, podemos querer atrapar a cualquiera con la tela de araña que podamos construir, pero no nos va a servir para cubrirnos delante de Dios, le dice. Y el pensamiento, vuestro pensamiento del pueblo, dice, son de iniquidad, otra vez de ruina, de destrucción y de quebrantamiento. Ahora, es increíble lo que puede pasar en la mente, en la conciencia, dentro de la persona, aún como creyente. Aquí, ¿saben a quién les estaba hablando? Aquí le estaba hablando a los líderes, a los religiosos, a los que estaban en el templo. Los que están en el templo son los generadores de iniquidad, de ruina y de destrucción. ¿Saben por eso? ¿Se acuerdan que dicen que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios? Nosotros dicen, bueno, nosotros pensamos, va a destruir a todos los paganos, no, el juicio de Dios va a comenzar por la casa de Dios, a depurar, a pasar la vara sobre todos y sobre cada uno. Por eso yo tocaba en el caso de Salomón anteriormente, siempre me llamó la atención. ¿Qué hubiera pasado si Salomón hubiera reconvenido su vida, hubiera actuado de otra manera, hubiera transmitido lo mismo que transmitió el rabino Pablo y no haber sido deslumbrado con tantas cosas? Pero bueno, así es. Para ir terminando, aunque quedan muchas cosas más de pensamientos, ¿no es cierto?, malos, en el Isaías capítulo 26, Isaías capítulo 26. Dice Isaías capítulo 26, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso el Señor por muros y antemuro. Siempre recuérdense esto del muro y antemuro. Todas las ciudades antiguas tenían que tener una fortaleza para poder cubrirse, sobre todo de los ataques cuando empezaron a venir los arietes y todo, ¿no es cierto? Los muros y antemuros se construían de muchas maneras, pero usted tenía un muro, ¿no es cierto?, y un antemuro para que tenga más consistencia. Entonces usted puede tener un muro de piedra, ¿no es cierto?, mucha tierra y otro muro para evitar, ¿no es cierto?, o si usted tiene un muro y viene con un ariete lo derrumba, pero si es al pegar con el ariete en el muro, al tener tierra y piedra detrás y otro muro, se reparte la fuerza. Ya lo tenían pensado desde antes, se reparte la fuerza, ¿no es cierto?
cuanto menor es, mayor es la fuerza, pero menor es la superficie, se perfora. Por eso hacían los arietes. Y teniendo en cuenta eso, dijeron, bueno, si alguien no va a perforar el muro, mejor que tenga muro y antemuro, porque si tenemos muro y antemuro, ¿no es cierto?, con tierra en el medio, cuando viene el ariete y pega con fuerza, se reparte la fuerza por la tierra que está detrás y entonces no se perfora ni se derrumba. Y entonces lo que hace el Señor es que pone muro y antemuro. ¿No? Cuando decimos que ponga muro y antemuro en nuestras vidas, en nuestra casa, lo decimos a veces sin saberlo, ¿no es cierto? Porque cuando viene alguna cosa que nos va a perforar, ¿no es cierto?, tenemos una protección, una primera y una segunda protección. Ese es muro y antemuro, ¿no es cierto? Dice, y entonces dice, bueno, que ponga muro y antemuro. Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Te acuerdas con lo que decía el salmista cuando decía, Señor, ¿quién subirá a tu santo templo? ¿No es cierto? Aquel de manos puras, el que no ha sido dado la mentira, etc. Se sube, ¿no es cierto?, hacia el templo del Señor. Por eso, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y tú guardarás en completa paz. Aquí completa paz no dice completa paz. En hebreo dice shalom, shalom. ¿No es cierto? Si uno lo tiene que traducir, diría, y tú guardarás en paz, paz. Pero cuando se pone esa duplicación, ¿no es cierto?, habla de un superlativo. Y entonces se dice shalom, shalom, y tú guardarás en completa paz, en total paz. De hecho, que la palabra shalom es paz. Pero como palabra, también cuando se utiliza como verbo, shalom, pero shalom no solamente significa paz en el sentido como lo entendemos nosotros, sino que significa algo que está completo, algo acabado. Si usted busca shalom también, ¿no es cierto?, y la raíz va a decir completo, acabado, entero, íntegro y paz, así va a decir. Pero casi seguro que paz nunca va a decir al principio, sino que va a decir completo, íntegro, entero, por lo general, y alguna otra cosa más. Por eso habla de completa paz, ¿no es cierto? Eso es lo que le estaba diciendo. Tú guardarás en shalom, shalom, en completa paz, a aquel cuyo pensamiento, aquí la palabra también es mahshavá, ¿no es cierto?, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dice, tú guardarás en completa paz, íntegramente, enteramente. Tú vas a guardar en completa paz. ¿A quién guarda, dice el Señor, en completa paz? A veces nosotros, incluso como judíos, como creyentes, como gentiles creyentes, etcétera, como que sea, creemos que Dios va a hacer algo distinto a lo que nosotros creemos. Y a veces no es así. Dice, Él va a guardar en completa paz, en íntegra paz, va a guardar enteramente aquel cuyo pensamiento, cuya intención, cuya idea, ¿no es cierto?, en ti persevera. Si nosotros no perseveramos en el Señor, ¿sí?, y no perseveramos en Él, y nuestro pensamiento no persevera en el Señor, no creo que podamos gozar, ser bendecidos con la paz del Señor. Por eso el rabino Pablo decía, yo llevo cautivo todo pensamiento, ¿sí?, en obediencia al Señor. Y entonces tengo todo aquello anterior como pérdida y como basura para tener como ese único pensamiento de proseguir al blanco. Por eso dice que tú vas a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si confiamos en el Señor, nuestro pensamiento va a perseverar en el Señor. En realidad, si confiamos en el Señor y nuestro pensamiento persevera en el Señor, no creo que tengamos mucha cabida para un pensamiento inicuo, para un pensamiento vano, ¿se acuerdan cuando habíamos leído en Jeremías? Dice que tenían pensamientos de maldad y aborrecían la palabra del Señor. No lo leímos hoy porque lo leímos el otro día, creo que era Jeremías 6 y pico, no sé, el capítulo 6. ¿Sí? Por eso hay algo que a mí me llamó la atención. Tengo una cosa aquí. No lo tengo acá, pero se lo voy a leer. Está en el Salmo 119. Eso. Realmente es una maravilla. El Salmo 119,
dice, miren, es bien interesante, en 119, 165, 119, 165. Esto es absolutamente con lo que el rabino Pablo también nos decía y con lo que dicen estos pasajes. Mucha paz tienen los que aman tu Torá, tu ley, porque esta palabra, y no hay para ellos tropiezo. Voy a leer desde el principio, desde el verso 161, porque es el tema de esos 8 versículos completos. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como en el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu Torá y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, Adonai, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera, y he guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Fíjese rápidamente, si usted se fija, lo tiene ahí delante mío, ¿no? En estos versos va a encontrar temor que es reverencia, en el verso 161. Temor por la palabra, reverencia por la palabra. Verso 162, gozo por la palabra. Verso 163, amor por la palabra. 164, alabanza por la palabra y por sus justos juicios. Verso 165, paz en la palabra de Dios. Verso 166, esperanza en el Señor y en sus mandamientos. Verso 167, obediencia, guardar. Entonces lo tiene ahí, reverencia o temor, si quiere traducirlo así, gozo, amor, alabanza, paz, esperanza y obediencia al Señor y a su palabra. Mira, a veces buscamos la paz, dice, ¿no es cierto? La paz. Sin embargo, dice aquí, rápidamente, ¿no es cierto? Mucha paz, shalom, tienen los que aman la palabra de Dios. Si nosotros amamos la palabra de Dios, tenemos que tener paz. Si no tenemos paz es porque tenemos algún problema con la palabra de Dios. Si hemos confiado en el Señor y perseveramos que nuestros pensamientos perseveran en Él, tenemos paz, porque dice que Dios nos va a guardar con paz a aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Si nuestros pensamientos perseveran en el Señor, vamos a ser guardados en paz. Por eso, el Salmo 119 es maravilloso. Terminamos. Pero recuerden el primer versículo, ¿no? Dice, habíamos comenzado con llevar cautivos nuestros pensamientos en obediencia al Señor. Mire, si usted y yo nos llevamos nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros razonamientos, nuestras ideas, y también se puede traducir como planes, ¿no es cierto? Porque se utiliza como plan esa palabra para llevar, ¿no es cierto? Y otras palabras, ¿no? Si no llevamos eso en obediencia al Señor, y vamos a ser presa de pensamientos de maldad, de Ra, pensamientos de iniquidad, de Ave, pensamientos vanos, de Hebel, ¿no es cierto? Por eso, todo lo que no es llevado a la presencia del Señor va a tener un desenlace no bueno ni para su vida, ni para mi vida, ni para nadie. Por eso, yo había buscado como 30 pasajes de esto, ¿no? 5 o 6. Usted puede buscar todo lo demás en su casa y analizarlo. Si tiene una Biblia con concordancia, no va a andar muy lejos, aunque las traducciones son distintas, ¿no es cierto? Pero, concluyendo con eso, dice, tú guardarás en completa paz, en perfecta paz. Se puede traducir como completa, como entera, como perfecta paz, aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran.
A veces no perseveramos en nuestros pensamientos en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque perseveramos en nuestras cosas. A veces nosotros queremos tener a Dios, ¿no es cierto?, como una adquisición nuestra para decirle, a veces doy este ejemplo, ¿no? Como estamos en una casa de abarrotes, ¿no? Y decimos a alguien, a ver, bájame un kilo de azúcar y bájame un kilo de arroz, ¿no? Y no tenemos esa reverencia, ni ese respeto, ni ese cuidado por las cosas del Señor. Y vamos a hacer una oración para que Dios guarde nuestra mente, nuestro corazón, para que Dios guarde nuestros pensamientos, ¿no? Y para que no demos paso a la maldad, a la iniquidad. Hay otros pasajes que hablan de pensamientos de ruina, de destrucción, como algunos que vimos, ¿no? Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias por la vida y la misericordia, te damos gracias por este nuevo día y rogamos que en este día de Shabbat, Señor, podamos gozarnos en tu shalom, en tu paz y en tu reposo en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestras familias, en nuestra congregación, Señor. Nos ponemos en la brecha delante de tu presencia, pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos faltado y rogamos que te apiades de nuestras vidas, bendiciéndonos, fortaleciendo y alentando nuestro corazón, Señor. Sean renovadas nuestras fuerzas y seamos librados de todo mal. Señor, queremos estar aprendiendo de tu palabra, sujeto al conocimiento que viene de lo alto. Queremos aprender de tus cosas. Queremos, Señor, tener ese temor reverencial por tu palabra. Queremos tener ese gozo, queremos tener esa paz, queremos tener esa alabanza, Señor, por tu palabra. Queremos tener esa devoción y queremos tener, Señor, esa obediencia por tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Queremos, Señor, confiar en ti en plenitud. Queremos que nuestros pensamientos, Señor, perseveren en ti para que tú nos guardes en completa y en perfecta paz. Queremos sentir ese shalom que viene de lo alto y queremos ser guardados, Señor, en ti, Señor, con muro y antemuro. Bendito y alabado sea tu nombre. Yo te ruego por todos y cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí, los que no han podido venir, las familias aquí representadas, y por todos y cada uno de nosotros, clamamos delante de tu presencia, Señor, para que nuestras vidas sean fortalecidas, sean restauradas y seamos plenamente transformados en nuestro espíritu, Señor, y nuestros pensamientos sean cautivos, Señor, a tu presencia para la obediencia total. Bendito y alabado sea tu nombre. Quita de nosotros, Señor, toda intención de pensamiento malo. Quita de nosotros toda intención, Señor, de pensamiento de iniquidad. Quita de nosotros todo pensamiento, Señor, que nos aleja de ti. Bendito y alabado sea tu nombre. Confiamos en tu grande misericordia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendice nuestras vidas, bendice nuestra casa, bendice nuestras familias, Señor, y que podamos ver en esta y en toda hora tus milagros y tus maravillas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que podamos correr la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos, Señor, en nuestro Mesías prometido, Señor, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra, despojándonos de todo peso, despojándonos de toda carga que nos asedia y que nos acecha, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y que podamos, Señor, prosperar, darnos, tener crecimiento y madurez espiritual. Y te rogamos también, Señor, por nuestra Keilah, Señor, para que nos des crecimiento y para que nos des, Señor, fortaleza que venga de lo alto. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga.